Le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. ¿Se acuerdan que está mal la traducción? Que les dije que en realidad aquí se traducía como hija de Belial. No tengas a tu sierva por hija del diablo, prácticamente es lo que le está diciendo Elí. Porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Habíamos repasado la importancia de comentarle a los ministros los problemas y el apoyo, solicitar el apoyo en oración, precisamente porque un ministro puede tener esa capacidad de decir esto, que Dios te dé la petición que le has hecho. Rogamos en las iglesias, es algo que también tratamos, rogamos en las iglesias a Dios algunas cosas tratar de que estén a la par de la voluntad de Dios. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y ahora sí, comió. ¿Y qué dice? No estuvo más triste, es decir, no volvió a ella esa tristeza nunca más. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llevó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos esta frase, ¿no? De Jehová se acordó de ella. No es que se le haya olvidado, eso ya lo analizamos, sino que es la manera poética en la que Dios dice que está pendiente de sus hijos. Y les daba el ejemplo de un papá con un hijo, con un regalo que le dan en Navidad, ¿no? Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Shemuel. ¿Se acuerdan que habíamos visto las traducciones de Shemuel y Shaul, que significa el deseado? Y tal cual así dice, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana, el marido, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado, el de cada año, y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. ¿Se acuerdan que esa parte de ser destetado en el Antiguo Testamento era casi hasta los 10? Sin embargo, Samuel probablemente, porque la misma Biblia dice que era pequeño, probablemente fue por ahí de entre los 7 y los 8 años, es algo que habíamos estudiado también. Por cuanto lo pedía Jehová, después subió el varón Elcana, en el 22, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, como buen marido que era, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Ya vimos que esta parte está transliterada mal, quiere decir solamente que cumplas tu voto a Dios. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ahí es un lapso, esta frasecita fue un lapso de varios años. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Por eso sabemos que no pasaba de los 7 u 8 años. Para los judíos un niño pequeño tenía que ser antes de los 13 en general. A los 13 ya se les considera hombres. ¿Se acuerdan? Ahora, en este punto en específico, ¿se acuerdan que llevó 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino? Es decir, llevó 3 veces más de lo que se le debía de llevar una vez que se le iba a pagar un voto al templo. Lo vimos allá en Números, ¿se acuerdan? Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Acuérdense que para esto habían pasado años, había dejado de ver a Elí durante muchos años. Por eso fue y le dijo: yo soy aquella mujer, porque ella no había subido otra vez al templo hasta que había destetado al niño. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Otra vez, Shemuel Shaul. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. ¿Cuántas veces el creyente no puede decir eso? Jehová me dio lo que pedí. Y a veces pedimos una cosa y nosotros pintamos la raya aquí, pero ¿qué dice Dios? Estás pidiendo poco. Generalmente Dios termina dando ¿qué? Todavía más de lo que le pediste. Siempre o casi siempre termina sorprendiéndonos. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Se acuerdan que esta frase de oh, Señor mío, lo ponía a la par de su marido? Le estaba dando potestad al sacerdote de decisión sobre de ella. El 28. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será
de Jehová y adoró allí a Jehová. La semana pasada también, bueno, no la semana pasada, la clase pasada, analizábamos esta parte de todos los días que viva será de Jehová. Los hijos en realidad, no necesitas decirlo, toda la vida le pertenecen a Dios, por potestad meramente porque Dios es dueño de la vida humana. Entonces, hoy por fin, después de todo este contexto que ya habíamos leído, vamos a entrar por fin de lleno a la oración de Ana. Vamos ahí al 2:1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó, es decir, se engrandeció sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio. Más adelante vamos a ver que esa palabra en realidad es al griego cefas. No hay piedra como el Dios nuestro. De hecho, me parece la versión que tiene Fede, que es la de las Américas, sí dice piedra, ¿no? No hay piedra como Jehová, no hay refugio como Jehová. No multiplicáis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril, hablando de sí misma, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece, refiriéndose a su enemiga, Penina, porque ya no volvió a dar a luz probablemente. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte, ¿por qué? Por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, nuevamente habla del poder de Dios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, aquí hay cristología, y exaltará el poder de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y se quedó el niño ministrando a Jehová delante del sacerdote Elí. Pues el día de hoy continuamos. Para los que estén anotando, ahí está el pizarrón. Ya dimos un breve repaso. Una pregunta clave: ¿quién no ha sido feliz en esta vida realmente? De niños, ¿ustedes se acuerdan? ¿Tienen buena memoria? Cuando eran niños y venía esta parte de... En algunas casas era Santa Claus, en algunas casas eran los Reyes Magos. ¿Se acuerdan cuando venía ese 6? Yo lo tengo muy presente, a mí me encantaba el 6 de enero. No, o sea, hasta se te olvidaba que un día después, lunes, generalmente el 6 caía en domingo o en sábado, y 1 o 2 días después tenías que ir a la escuela otra vez, ¿no? Casi siempre el calendario escolar era que el 7 o el 8 de enero era lunes y a la escuela. Pero de niño se te olvidaba. Porque en el momento que amanecías y buscabas tus regalos, en el caso de mis papás eran medio maldosos porque nos los escondían. Una vez me acuerdo que por no encontrarlos pensamos que se los habían robado, que no había habido Navidad o no sé. Eso en Pachuca, ¿te acuerdas? Que no los encontrábamos porque los pusieron arriba del boiler afuera. Entonces, mal testimonio del pastor. Pero después de una congoja muy fea que sentimos Aaron y yo, vino una felicidad porque siempre sí hubo Navidad, ¿no? Siempre sí hubo Reyes Magos. Es un ejemplo muy burdo. Pero pensemos en algo en general que nos haya hecho feliz en alguna ocasión. Al menos cuando yo me casé, me sentí muy feliz de que tenía ya por fin una compañera para mi vida, una mujer que iba a estar a mi lado para mí siempre. No he tenido la dicha de tener hijos, pero los que sí han tenido hijos, ¿qué sienten cuando lo ven en un ecocardiograma o cuando empiezan a escuchar los latidos? Las mamás, generalmente cuando les ponen la máquina, les ponen a escuchar el latido del bebé. ¿Y qué sienten las mamás cuando... Bien bonito, dicen. ¿Por qué? Porque ya traen vida. La mujer, a diferencia del hombre, ella sí siente incluso hasta diferente, porque la mujer es la que está... Dios está trabajando en ella para crear vida dentro de sí. Es un milagro de la naturaleza. Bueno, pues esa es una felicidad exagerada que solo las mujeres pueden experimentar. Los hombres, a lo mejor cuando te dieron ese trabajo que querías,
a lo mejor cuando firmaste una plaza, a lo mejor cuando te compraste el carro que querías, no lo sé. Acabar una escuela también fue un día muy feliz, por ejemplo, en mi vida, acabar una ingeniería en el poli, que costó mucho trabajo. Cuando acabamos el seminario, los que fuimos al seminario, yo me sentí muy feliz realmente, porque créanme que el seminario es pesado. Y en general, piensa en lo que tú quieras que te haya dado felicidad, lo que tú busques, algo que te haya dado verdadera felicidad. Pues eso es precisamente lo que sentía Ana después de todo este trayecto de tanto tiempo, de tantos años, y es lo que la llevó a hacer su oración, y de hecho es con lo que comienza su oración. Vamos a estar nada más el día de hoy, no creo que avancemos más de un solo versículo, hermanos, pero vamos a analizar ese un solo versículo, vamos a desglosar poco a poco, de manera expositiva, y una vez hecha la pregunta clave de ¿tú eres feliz? Hay una frase de Cantinflas. ¿Quién no ha visto una? Tal vez las generaciones más nuevas no lo conozcan, pero los que somos un poquito del 2000 para atrás, sí conocemos a Cantinflas. Él tenía una frase interesante, no sé si alguna vez han visto sus entrevistas, pero siempre decía lo mismo. A mí me gusta ser cómico porque la primera obligación humana es ser feliz. Bueno, hay algo de cierto en eso. ¿Ustedes creen realmente que Dios haría su creación? Elaboraría todo este mundo que conocemos, cada ladrillo, cada pared, cada pedazo de pasto, los micrófonos, las bocinas, lo que tú voltees a ver, hasta el celular. Todo lo que Dios hace para que el hombre esté viviendo en este mundo, sí lo hace para que el hombre sea feliz. Porque si no, de otra manera no tendría un sentido el traerlo a sufrir nada más. ¿Ustedes creen que Dios, siendo quien es Dios, perfecto, santo, justo, inherente, inminente, todopoderoso, le desearía el mal a su mejor de sus creaciones? No. Sin embargo, el pecado viene al mundo porque también no tendría otra manera de manifestar sus atributos de perdón, de misericordia, de justicia, etc. Ahora, eso no quiere decir que Dios está obligado a hacerte feliz 24/7, porque volvemos a lo mismo. Si tú fueras feliz el 100% del tiempo, tu vida se empezaría a volver aburrida y entonces cada vez necesitarías menos de Dios. Y tampoco puede ser eso. Y no quiere decir que Dios sea malo o no te quiera feliz 24/7. Pero hay momentos en los que Dios te puede provocar más felicidad de la que en general te da, porque la gracia en general produce felicidad. Un estudio que dio el pastor hace algún tiempo, ¿se acuerdan? La gracia general, la gracia común, es que la Biblia dice que el sol sale sobre justos y sobre pecadores. Y en general, un ciego ya no ve el sol, y sin embargo lo siente. Un ciego ya no puede ver la tele, pero sí la puede escuchar. Nosotros, ¿qué nos hace falta para ser felices? Pónganse a pensar realmente. ¿Tú quieres ver una película? La pones, te pones a disfrutarla. A veces, si tienes un buen estéreo, la prendes, se oyen Dolby Atmos, te pasan los aviones por todos lados. Yo soy mucho de ver películas así. Escuchar música. Hay veces que nada más escuchar música, la capacidad de pensar correctamente, a veces cosas tan simples, el poder utilizar el cuerpo. Ustedes no están para saberlo, ni yo para decirlo. No hace mucho tiempo me lastimé la espalda ahí en el gimnasio y me estaba costando trabajo caminar. Y como un día o dos no pude caminar bien porque era un dolor lumbar muy fuerte y empecé a sentir lo feo que debe de sentir la gente que no puede caminar. Yo sí podía caminar con mucho esfuerzo, pero la gente que está destinada o que sabe en su mente resignada a no volver a usar las piernas, ponte a pensar por un momento no poder usar las piernas. Hay veces que Dios nos da tal gracia que ya se nos hace natural, ya se nos hace normal tener una casa donde llegar, se nos hace normal utilizar el transporte en lugar de caminar. Hay gente que no tiene dinero ni para el transporte, hay gente que se va caminando a sus lugares de trabajo. Hay gente que no tiene trabajo y tampoco sabe hacer mucho, entonces no tiene un buen ingreso. Hay gente que no sabe manejar. O sea, hay gracias a veces tan pequeñas que todas juntas se vuelven una gracia común tan normal que se pierde totalmente de vista el agradecer a Dios que tienes lo que tienes. Porque el ser humano generalmente se enfoca en lo que no tiene, cuando deberíamos de estar enfocados en lo que sí nos ha dado Dios. Porque Dios, ¿qué tenía? ¿Cristo qué tenía? ¿De qué era dueño? Sí, del universo. Pero en los hechos, aquí siendo 100% hombre, ¿de qué era dueño? Hay una frase muy conocida: las zorras tienen cuevas, ¿la conocen? Y incluso las águilas tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada en cual recostarse. O sea, Cristo no era dueño ni de sus ropas. Probablemente se las habían regalado. Cuando Dios vino al mundo, realmente no era dueño de nada. Y sin embargo, tenía gozo.
Y nosotros, que Dios nos ha dado más de lo que Él mismo se dio a sí mismo, ¿por qué no somos felices? Porque todos tenemos una casa, bendito sea Dios, todos tenemos un lugar a donde llegar. No vives en una casa de campaña. Hay gente en Alemania, no sé si lo han visto últimamente, están como en crisis económica, gente que tiene trabajo, que tiene estudios, pero no tiene casa. Entonces compran casas de campaña, viven afuera en los parques cercanos de su trabajo en Alemania, y hay muchos documentales al respecto últimamente de eso, que es un fenómeno que está sucediendo. A los jóvenes ya no les alcanza para comprar casas, pero sí tienen estudios, sí tienen idiomas y sí tienen trabajo. Pero como no les alcanza, viven en la calle. Entonces, no es que sean gente de la calle, pero viven en la calle y tienen que ir a los lugares, asilos de pobres, a bañarse y todo esto. Y aún así trabajan, tienen para comer, pero viven al día. Es una nueva clase de pobreza que se está provocando y probablemente la crisis económica mundial, no estoy diciendo que solo es la de México, mundial probablemente lleve a mucha gente a eso. Sin embargo, tú ya tienes casa. Y hay gente que tiene 2 carros. A lo mejor uno ya es bueno, 2. Y todavía tienes las agallas de levantar y decirle a Dios, oye, ¿sabes qué, Señor? Es que tome esto, aquello. Ay, voy a ir a la iglesia, no manches. Inconformidad. ¿Se te hace justo con el Señor eso? Que a veces te cuesta trabajo ir a la iglesia luego de que toda la semana está proveyéndote. Porque en el momento en el que el poder de Dios diga, adiós la salud. No sé si ustedes han pasado una noche en un hospital. Yo creo que la mayoría, al menos una vez hemos pasado una noche en un hospital. Y suele ser un lugar horroroso para dormir. Y más si es el IMSS. Porque en el IMSS no te dan camilla. Aunque vengas todo malherido, y si te ven joven peor, te sientan. La vez que a mí me atropellaron, nomás me la pasé sentado, medio sedado. Y el médico ahí, si se acuerda que estás, pues te revisa, ¿no? Y si se le olvida, pues ahí está el papel pegado en la pared y a ver quién te pela. Es terrible estar en un hospital. No vas a dormir al hospital. Pero cuando Dios determine en algún momento que te puede quitar la salud y entonces sí lo extrañes y entonces sí quieras decir, ay, el domingo hubiera ido a la iglesia para pedir oración, ya no. Ya no. Entonces, sí, el creyente debe de estar feliz. Feliz como Ana, ese es el punto. Vemos en esta oración de Ana y en primera de Samuel 2:1, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Hoy nada más eso, nada más eso. Ana responde a todo lo que ha sucedido, todo lo que ya estudiamos, todo lo que ya vimos, con orgullo, con venganza a sus enemigos, no, ni siquiera con exaltación personal, porque Ana pudo haber dicho también, mira ya donde ando, esto y aquello. No, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Esta es la enseñanza espiritual base del día de hoy. Cuando Dios obra en la vida del creyente, la respuesta correcta hacia Dios es tener gratitud, adoración, humildad y reconocimiento a Dios de que estas cosas buenas vienen de Él. Cuando un ser humano empieza a decir, esto es porque yo me lo gané, o esto es porque yo me levanté, o esto es porque yo me esforcé, ahí ya está haciendo a Dios a un lado. Y está quitándole el trono a Dios y se está poniendo ¿quién? Él mismo. Porque entonces ya no tiene necesidad de Dios. Si Él tiene la capacidad, si el ser humano tiene la capacidad de hacer el bien, ¿para qué quiere a Dios? ¿Están de acuerdo? Entonces, la oración de Ana no es solamente una petición cumplida, es una declaración de fe. Si le ponen mucha atención nada más a este solo versículo, vamos a ver 4 principios clave muy sólidos para todo creyente que ora y recibe respuesta de su oración. El primer punto es el regocijo del creyente, ahí lo tenemos. El segundo punto es el poder del creyente. El siguiente, la supremacía del creyente sobre sus enemigos. Y finalmente, el gozo de la salvación. Voy a esforzarme porque esto se haga en menos de una hora. Número 1, el regocijo del creyente. Nada más la parte A del versículo. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Nada más, ese es el primer punto. Primera pregunta, ¿qué es el regocijo? Porque tú te puedes preguntar, bueno, ahí dice, mi corazón se regocija en Jehová, pero la palabra regocijo es una exageración. No, está escrita por alguna razón. La Biblia utiliza la palabra regocijo y bienaventuranza como sinónimos, para quien no lo sepa. Han leído, seguramente lo han leído mucho más en los Salmos. La palabra es, bienaventurado el hombre que fulano tal hizo tal. O bienaventurado eres tú, Daniel, que viste la visión de Dios. O en el pasado, José, bienaventurado eres José porque Dios te reveló. Y en el caso de Pedro, le dijo Cristo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. Y por todos lados la Biblia dice bienaventurado. O
cuando habla en primera persona, me regocijo en Jehová, como en este caso. En muchas ocasiones, bueno, para la Biblia, bienaventuranza y regocijo son más o menos sinónimos. Bueno, no más o menos, son sinónimos, ¿sí? La definición, según el diccionario de la Real Academia, a nuestro español de hoy en día, es alegría intensa o júbilo. Alegría intensa o júbilo. Entonces, a menudo la Biblia la utiliza para decir qué feliz es este hombre que hace tal cosa. Casi siempre es un causal. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias trae? Razón, consecuencia. Casi siempre, sobre todo en los salmos y en los proverbios. Ahora, es de suma importancia ver cómo se inicia esta oración, porque Ana no dice, me regocijo en mi hijo. ¿Se fijan? Porque algo lógico sería pensar que ella, al estar alegre, podría decir, me regocijo en Samuel. Pero no lo dice así. O me regocijo en mi victoria sobre Penina. No lo dijo así. Ni tampoco me regocijo sobre que se la apliqué a mi marido, ¿no? De todas maneras tuve hijo. Tampoco. No me regocijo en mi logro de dar a luz siendo estéril. Lo pudo decir. Por el contrario, ¿cómo empieza? Me regocijo en Jehová. Mi corazón se regocija en Jehová. ¿Qué significa esto? Que el Señor Dios es el centro mismo de su felicidad externa. El Señor Dios, pongan atención a esto, es el centro mismo de su felicidad externa. ¿Por qué? Porque si Dios Todopoderoso le había dado lo que más pedía, entonces, ¿qué era imposible para Jehová? ¿Qué era lo que estaba pensando Ana? Si Dios me trajo hasta aquí y me dio, siendo yo estéril, y me dio lo que pedí, ¿qué otro milagro pudo ser más grande que eso? O sea, en la mente de Ana la pregunta era, entonces, ¿qué es imposible para Dios si esto sucedió? Claro que le iba a producir regocijo. Y nos lo deja la Biblia como testimonio escrito para que nosotros podamos sentir ese mismo regocijo y llevar a ese mismo análisis. Si Dios hizo esto con Ana, y que de hecho también lo hizo de alguna manera sobrenatural con María, hay una similitud entre Ana y María, pues ¿qué hay imposible para Dios? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿qué hay imposible que tú le pidas a Dios que no te lo pueda dar? Siempre y cuando, claro, esté en su voluntad. Nada. ¿Habría algo más difícil que hacer fértil a la estéril? Es más, hoy en día, tan solo hoy en día, con toda la supuesta ingeniería biomédica y medicina moderna, quiero que haya un médico humano que levante la mano y diga, yo le quito lo estéril a una mujer. No se puede. Pero ¿quién sí puede? Dios, porque Dios es dueño de la vida humana. Dios es dueño de todo lo que nos rodea. Y Dios es dueño de todo el poder y la gloria, como está escrito. Entonces, realmente para ser feliz, ¿qué necesitas? A Dios. ¿Por qué? Porque sabes que Él sí puede hacer lo que tú no puedes hacer. No hay médico humano hoy en día que lo lograría. Hoy en día sigue siendo un milagro. ¿Que puede suceder? Sí, puede suceder. Ahora, algo interesante es que hoy en día, no sé si lo han notado, pero el mundo intenta descifrar la clave de la felicidad. Todo el mundo se hace la pregunta, ¿existe realmente la felicidad del 100%? Ustedes díganme, ¿existe la felicidad del 100%? Sí. Para nosotros sí. Y es fácil decirlo. ¿Por qué? Porque el que cree en Dios realmente es feliz. Porque si estás en una supuesta mala posición, ¿qué dice? Todas las cosas que ayudan a bien. Es decir, se va a utilizar ese trampolín, esa aparente cosa mala que te está sucediendo, ese trampolín, para algo bueno. Y si te pasa algo bueno, pues de todas maneras sigue siendo bueno. Entonces, para el que cree que Dios existe, para el que cree que realmente Cristo puede hacer milagros, sí hay felicidad. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está la delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Y qué? Todo lo que hace prospera. Porque si Dios es dueño de todos los caudales de vida, el río de agua viva, y tú eres ese árbol plantado en ese río, vas a tomar agua a la hora que se te antoje porque es ilimitada. Así sucede con el Señor. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Cómo entonces el creyente podría alcanzar este júbilo extremo? Pues bueno, a la luz de lo que Ana nos deja ver en su testimonio, en su oración, en su historia, en tantos años de esfuerzo, descubrimos que esta felicidad viene de Cristo. ¿Por qué? Aquí viene una pregunta interesante. Incluso podríamos verlo como una
aparente tensión teológica. Sobre todo los que son más crecidos, escuchen esto. Pregunta: ¿hay en Cristo una solución total a los problemas? Sí, no, mañana. Está interesante, ¿verdad? Porque podríamos pensar que hay cosas que a lo mejor Dios no va a contestar. Eso es definitivo. Sin embargo, sabemos que si Dios lo quiere, sí lo puede hacer. Pero en general, si una persona llega y te dice: oye, si me acerco a Dios se van a solucionar todos mis problemas, ¿qué le contestas? Sí, no, interesante, ¿no? Una respuesta de bote pronto sería ¿cuál? No. Pues no, pero sí, como dice Fede, pero sí, porque ¿cuál es tu problema real? Al final del camino, ¿cuál es tu verdadero problema real? ¿Es una enfermedad? ¿Es que te robaron el carro? ¿Es que no vendes tu terreno? No. ¿Cuál es tu problema real? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Ese es tu único problema real, como ser humano, es ¿dónde quieres estar el resto del tiempo? Y volvemos al punto, se los he dicho, ¿se acuerdan cuando dimos la teología del infierno? Para el ser humano es inentendible esta parte de eternidad. Porque una cosa es quemarte en la estufa así de rápido, y de por sí ya duele y es aparatoso. Pero a ver, deja la mano un minuto ahí en el fuego. Ahora mete todo el cuerpo al fuego un minuto, a ver si aguantas. Métete 10 minutos, no creo que dures. Ahora piensa en ese fuego 1 hora, 2 horas, 24 horas, ya se acabó el día, va a empezar el otro 2 días, ahora 3, pasó la primera semana, espérate porque ahí viene la otra, luego ya acabaste el mes, pero ¿qué crees? Va a empezar otro mes, y luego se volvió 1 año, estás quemándote 1 año entero y dices, ¿cuándo se va a acabar? ¿Qué crees? Falta otro año, y otro año, y 10 años, y 100 años, y pasan 100 años y ya no hayas a dónde meterte porque el sufrimiento es insoportable. Si 1 minuto no lo aguantaste, ¿y qué crees? Te faltan miles de millones de eones de eternos años en el infierno. Es incomprensible para el ser humano el concepto de infierno, porque el ser humano es finito. Entonces, si el ser humano es finito, no le cabe en la cabeza esa parte de sufrir eternamente. Entonces, tu problema real en esta vida es ese. ¿Dónde vas a terminar el resto de tus días eternos en la otra vida? Porque tu cuerpo va a morir, pero tu espíritu no, tu mente tampoco. Alma y cuerpo están separados. Es la dicotomía que ya se ha estudiado. Entonces, ¿qué otro júbilo extremo no podrías tener si tu mayor problema ya está resuelto? Tu mayor problema era estar peleado con Dios. Tú te vas al infierno porque estás peleado con Dios. Porque no quieres someter tu orgullo y decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, soy un vil pecador. Y la diferencia entre la gente que viene a la iglesia y la gente que no viene es precisamente esa. No es que la gente de la iglesia sea mejor. Probablemente la gente que hay en las iglesias puede ser un peor ser humano que muchas veces que los que están allá afuera. Pero hay una diferencia. La humildad de decir, es que sí soy una basura de ser humano. Porque sí lo somos. Esa es la diferencia y eso es lo que Dios quiere, que aceptemos como seres humanos que realmente no estamos haciendo bien las cosas y no las vamos a poder hacer bien nunca. Porque en realidad, como decía Lutero, simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador, y nunca se te va a quitar hasta el día que te mueras, porque el día que te mueras es porque ya alcanzaste la estatura de varón perfecto, ya lo lograste, pero por eso ya te moriste. Es paradójico, pero es tan cierto teológicamente como todo lo demás. Entonces, el cristiano, a diferencia del que no es cristiano, la única diferencia en la que radica es que tenemos esa humildad de decir, Señor, te he fallado otra vez. Eso es todo, apalear el orgullo, y eso es lo que le cuesta trabajo a la gente. Decir, ¿sabes qué, Dios? Sí, la regué. Como cuando te acercas a tu papá o a tu mamá y ¿sabes qué? La regué. Ahora, ¿qué te quita? Siendo honestos, ¿qué te quita? Nada. Pero como el ser humano es orgulloso, no le pide perdón a Dios. Prefiere decir, no, pero es que todos lo hacen, no, pero es que esto y lo otro. Platicaba con Néstor no hace mucho y le decía, en la semana, creo el lunes que nos saludamos, le decía yo, es que la gente no entiende que cuando se muera y realmente venga ese juicio delante de Dios, porque sí lo va a ver, la gente piensa que va a haber un abogado o que va a haber alguien a tu lado, y ¿qué crees? No es cierto, ni siquiera va a haber un ángel, nada más vas a estar tú. Si lees Apocalipsis con atención te vas a dar cuenta que ese juicio, a ver si un día lo predicamos, eres tú, tus obras y Cristo, y no hay nadie más. Y no puedes decir, es que mi esposa me dijo ese día, es que lo hice por mis hijos, es que lo hice por esto y por lo otro. No hay manera de que te justifiques, lo hiciste porque quisiste al final del día, nadie te obligó.
Y eso, ya, y hay ángeles, hay demonios, y van a decir, sí lo hizo. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? Porque tenías la capacidad, en la libertad en Cristo, tenías la capacidad de decisión de decidir si sí lo hacías o no lo hacías. Los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos, el testimonio de cada uno, y te van a pasar el video en 8K, en Dolby Atmos, y vas a decir, qué pena. Porque ese video, de lo peor y más aberrante que has hecho, te lo van a poner, y va a estar Cristo, los ángeles, los demonios, incluso algunos testimonios humanos que van a decir, pues Él me dijo. Por eso es importante que los que prediquen bien. Porque imagínate qué cuentas dan los que se levantan a decir basura en los púlpitos. Yo lo veo, yo sentiría un pavor. Quien lo entiende lo sabe, pero a lo mejor hay hombres a los que se les hace fácil, pues me voy a parar a ver qué les veo de la Biblia. Pero cuidado, porque el que se para y predica así, pues a ver qué hay. ¿Qué cuentas le van a dar a Dios? Y no tengo nada en contra de los pentecostales, pero se les da mucho. Los católicos ni se diga, porque los católicos saben igual o más teología que nosotros, porque ellos tienen escritos desde más antigüedad que nosotros los evangélicos a partir de la Reforma. Y a pesar de saber teología, hacen lo que hacen. Porque sí saben teología, los padrecitos estudian en el seminario, y claro que saben griego, y claro que saben hebreo, claro que saben predicación, y sin embargo deciden no hacer caso. Esas son ya cuentas mayores, ¿no? Sin embargo, entonces el creyente está en júbilo continuo, porque ese problema tan grave que teníamos de que íbamos al infierno, íbamos a sufrir eternamente y estábamos enemistados con Dios, se transforma en cosas como esta, que lo que a Dios le pides, Dios te oye. Y si está en su voluntad, Dios te lo puede dar. No conforme con el hecho de que no te vas al infierno, aparte le puedes rogar a Dios. Era para que la comunidad de creyentes en todo el mundo saltara de día y de noche por estas cosas, pero vuelvo a lo mismo, se nos ha hecho tan normal vivir en la gracia. Si pudiéramos revivir a uno de los patrísticos son los apóstoles de los apóstoles, digamos un Agustín de Hipona, un Heráclito de Neápolis, o sea, digamos los padres de la iglesia, cuando se murieron los apóstoles, dejaron a sus apóstoles a su vez, ¿sí me explico? Los patrísticos, exactamente, los discípulos de los discípulos. ¿Y cómo les costó trabajo predicar? Predicaban en hoyos, en catacumbas, ¿se acuerdan? En Roma, porque eran perseguidos. Si eras cristiano en la antigua Roma y sabían que eras cristiano, te quemaban, o te echaban al coliseo, o se divertían, no sé, te volvían esclavo, te vendían a las minas. Imagínense que esos padres de la iglesia hubieran tenido la oportunidad de predicar como nosotros en una iglesia bien a gusto, ya se nubló, está corriendo el aire, qué rico, al rato vas, disfrutas. Esa es la gracia. No normalices la gracia. Razona en que ibas al infierno, que la ira de Dios estaba sobre de ti, pero ya está resuelta. Ya la ira de Dios ya está resuelta. Y Ana entendía eso, por eso dice, mi corazón se regocija en Jehová. Ahí hay un pequeño cuadro, si lo ven, se los puse de esa manera. ¿Qué pasos debes de seguir para tener ese júbilo? Una cosa es que yo te lo explique y otra cosa es que tú siempre lo tengas en mente. ¿Cómo lo vas a lograr siempre tener en mente? Bueno, ahí están los pasos. Número 1, oír de Dios. Romanos 10:17, yo se los leo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hacía Ana? Probablemente desde muy niño, por ser judía, pues escuchaba sermones al respecto de lo que se conocía en ese momento, de lo que había en la Biblia, por supuesto. Entonces, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer paso es oír. Si nadie te dice nada, pues obviamente ¿de dónde van a hacer la fe? No puedes tener fe de algo que no conoces, de algo que ignoras. Entonces todo empieza en oír, como dice Romanos 10:17. Luego, una vez que oíste, te pica la cosquilla y dices, bueno, ¿cómo puedo aprender más? Pues hay que leer de Dios, es el segundo paso. Primero oyes de Dios y luego lees de Dios. ¿Dónde dice Proverbios 3:13? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Ahí está, por cierto, la palabra bienaventurado otra vez. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Leer de Dios, leer la Biblia debería de representarte un deleite. No necesariamente emocional,
sino un deleite de saber, oye, qué chido que puedo leer la Biblia libremente. Al menos en México se puede, en Corea te encuentran y te matan. En China, bueno, antiguamente todavía no, pero antes que China era 100% comunista, Mao Zedong te mandaba a matar. La Rusia antigua también. Y México siempre ha sido un país de libertades. De hecho, tan en México somos cristeros, de alguna manera, en general creyentes, que hubo una guerra por eso, la guerra de los cristeros. Y se peleó el Estado con la Iglesia. Y murió mucha gente, fue una mini revolución, una maqueta de la revolución. Número 3, ya oíste de Dios, ya leíste de Dios, ahora tienes que meditar eso que ya leíste o meditar eso que ya se te predicó. Qué bueno que vienes los domingos, porque meditas lo que la consecuencia obligada de estar aquí sentado es eso precisamente, que meditas lo que se te está diciendo, que lo analizas, que lo reservas, que lo tienes en mente. Entonces el paso es meditar. Obviamente tu responsabilidad personal es también que tú lo hagas por tu cuenta. Salmo 1.2, tan solo el Salmo 1.2, así entrando luego a los Salmos, Salmo 1.2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119.97, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y Santiago 1.25 en el caso del Nuevo Testamento, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la que libertad, mucho ojo, aquí hay una palabra interesante, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Se fijan cómo ya estoy hablando de oidor olvidadizo? Es decir, pasas de oír a meditar. Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Otra vez la palabra bienaventurado. Y en este punto en particular que está, por cierto, en el Nuevo Testamento, sí podemos sustraer teología. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Se acuerdan? Se los he explicado muchas veces. La libertad en Cristo, la real libertad en Cristo es que ya tienes la capacidad de decidir si haces el bien o el mal. Mientras que el que no conoce a Dios simplemente es esclavo de el mal. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce cómo hacer el bien, ignora por completo que es esclavo de su propio pecado, es decir, su propia conciencia negativa, su concupiscencia personal. La gente que no conoce de Dios solamente puede vivir por instinto, y el instinto natural del hombre, ¿cuál es? El mal. Nadie le enseña al niño a mentir, nadie le enseña al niño a robar. Ya lo traes. Tu maldad viene. Hay niños muy crueles con los animales o con otros niños, ¿los han visto? ¿Y quién le enseñó? Nadie. Es su propia maldad natural. El hombre de nacimiento viene con ese chip, porque es nuestra naturaleza. El hombre nace malo por naturaleza, y eso es algo muy cierto que también retoma Maquiavelo, y es cierto, desgraciadamente así es. Y mientras no se le precise al hombre hacer el bien, toda la vida va a ser el mal. ¿Cómo puede ser libre si no sabe hacer ese bien? ¿Cómo aprendes a hacer el bien? Precisamente con Cristo, meditando, oyendo la palabra. Esa libertad, y persevera en ella. Esa aparte de la libertad te da la capacidad de ¿qué? De equivocarte. Un día estaría bueno que predicáramos también sobre la libertad de Cristo, pero la libertad de Cristo también te da la capacidad de equivocarte con esa libertad. Cometer errores. Falibilidad del hombre es parte de la martirología también. O sea, soteriología, martirología. El problema es que nada más los domingos predicamos, pero si tuviéramos que explicar aquí nos llevaríamos Sí, hoy nada más vamos a poder ver un versículo, y eso espero. 4. Una vez que ya oíste, leíste y meditaste, entonces viene algo importante. Tienes que creer en Dios, pero algo más importante es creerle a Dios. Porque tú puedes creer en Dios. ¿Cuál es la diferencia? Creer en Dios es, yo sé que existe. Eso es creer en Dios. Yo sé que existe, que hay algo supremo, que hay una potencia universal que nos guía. Eso es creer en Dios. Pero otra cosa diferente es creerle lo que dice la Biblia. Porque tú puedes creer que Dios existe. Como dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan, pero ¿lo obedecen? No. Es muy diferente. Necesitas que creer y creerle a Dios. ¿Cómo? A través del Hijo, Jesucristo. Juan 3, 31, 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio.
El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu, aquí muy importante, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Aquí está, tienes que creer a través del Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está, más claro ni el agua. No es un reto de interpretación teológica, no necesita ciencia al griego, la traducción está bien. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no, al infierno, a pronto. O sea, está fácil, no representa un reto de interpretación, ¿saben? O sea, necesitas creer. Este versículo demuestra que necesitas creer, pero también creerle. Son dos cosas diferentes. Y Ana lo hizo. Todo esto tiene que ver, si se fijan cada paso que estamos viendo, Ana lo hizo. Ahora, algo muy importante, ni la vamos a leer, tú te la sabes de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es simple. ¿Y eso te hace mejor o peor ser humano? No hay algo mágico, no hay voces en el cielo, no necesita temblar. Tú confiesas que Cristo te ama, que por Él son perdonados tus pecados, y aunque no lo sientas, el hecho de decirlo ya provocó el perdón, porque ya como ser humano reconociste que estás mal. Derribaste tu orgullo, quitaste de tu propio trono tu alma y pusiste a Cristo. Eso es todo. No pasó algo mágico, no te hiciste santo, no te salió una aureola como al Goku. No hay nada en especial, o sea, no se abre el cielo y se ilumina como lo pintan en la Iglesia Católica, no pasa nada. Pero espiritualmente sí pasa, y sí hay gozo en el cielo. ¿Han leído esa parte de la Biblia que dice que cada vez que se arrepiente un pecador hay fiesta en el cielo? Y sí sucede, porque cada vez que un hombre o una mujer, siendo esclava del pecado, decide vivir la verdadera libertad en Cristo, en el cielo hay gozo, porque entonces ese ser humano ya está en paz con Dios. Ya puede morir en cualquier momento y va a estar en paz con su Creador. No sé, los que son ingenieros no me van a dejar mentir. Cuando uno está haciendo sus pininos, sobre todo los que somos electricistas, programadores, químicos y demás, siempre tenemos que estar creando algo, ¿no? En las prácticas de laboratorio. Yo me acuerdo que mi primer intento de brazo robótico fue una basura, pero con el tiempo mejoró. Estábamos haciendo un brazo robótico en el poli, y al principio darle lógica, es así de interesante darle lógica a una pila. Finalmente es una pila a la que le tienes que conectar cosas para que funcione como tú le digas. Bueno, yo me sentí muy bien cuando ya por fin hice que el brazo obedeciera, ¿no? Y es un ejemplo muy burdo, pero al final es una creación humana. No sé si ustedes, las mujeres, cuando guisan, es una creación humana, pero cuando lo prueban y sabe bueno, pues da una felicidad, ¿no? Es tu creación y estás feliz con tu creación. Bueno, algo similar pasa. Eso es una maqueta muy simple de lo que el Señor ve en nosotros, una creación. Su creación está en paz con el Creador. Ese es el punto. Cuando tus hijos te desobedecen todo el tiempo, pero de repente te empiezan a obedecer y dicen, ¿sabes qué, papá? Pues sí, tienes razón, la regué, ahora te voy a obedecer. Oye, papá, se te acercan y te dicen, aconséjame porque mira, la neta no sé cómo se va a hacer. ¿Qué sentirá el papá? Dale la cara de Víctor. Ya me tomó en cuenta, ya no la quiere regar. Y finalmente el papá y la mamá son los que crearon al niño, ¿no? Porque pues lo fabricaron entre los dos. Entonces, esa creación que tienes, que es tu versión mini tuya, dices, ¿sabes qué? Pues qué buena onda, ¿no? Bueno, pues Dios es igual. Se te acerca, tú te le acercas a Dios como niño chiquito, oye, ¿sabes qué, papá? La regué. ¿Y a poco te va a alejar? Si ni tu papá en la carne te aleja, pues menos Dios. Claro. Luego, puede ser que en tu vida, una vez que creíste y le creíste a Dios, puede ser que haya pruebas, es altamente probable. De hecho, yo diría que un 100% de probabilidad de que algo te pase tarde o temprano, y hay que vivirlas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón, otra vez, regocíjese el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En el caso de Ana, una prueba muy fuerte es que era estéril.
Y no conforme con que era estéril, tenía un mal marido que no la apoyaba, y no conforme con eso tenía una coesposa con Elcana, la cual la afligía, y como vimos a la luz de la Biblia, era prácticamente su enemiga. La irritaba, dice. Claro que Dios probó su fe de esta manera. Entonces, ¿cómo vivió Ana las pruebas? ¿Renegando? No. ¿En dolor? Sí, pero renegando no. Es muy diferente. Cuando te pasa algo en la vida es cómo reaccionas. Porque tú puedes tener una cantidad brutal de teología y puedes saber Biblia. Tú puedes ser el mejor de los teólogos. Pero realmente en los hechos, ¿cómo reaccionas cuando te pasa eso que no querías que te pasara? Porque generalmente eso que no quieres, ley de Murphy, eso que no quieres que pase, es lo que va a pasar. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando te suceda? Y cuando te sucede, si respondes bien, bueno, entonces estás crecido, como Ana. No quiere decir que Dios te quita los sentimientos, pero en lugar de renegar, ¿qué se puso a hacer Ana? A orar, a encaminar la petición a Dios. Esto se vuelve, ¿qué? Testimonio. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No puede haber fe si no la demuestras, y si no hay demostración tampoco puede haber fe, están ligadas. Aquí está, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, si te quitamos la conciencia y alejamos el espíritu de tu cuerpo, ¿qué queda? El envase, no vives. Como también la fe sin obras está muerta, dice Santiago 2:26. Una cosa te va llevando a la otra. ¿Te das cuenta cómo es el camino? Y Ana vivió cada uno de estos pasos para llegar al número 7, el regocijo final. Y aquí sí le voy a pedir a Néstor que lea Romanos 8:1-2, a Víctor Romanos 8:28-30, y por allá está Fede, Salmo 34:17, por favor, Fede. Entonces, Néstor Romanos 8:1-12, Víctor Romanos 8:28-30, y Fede Salmo 34:17, en orden. Adelante, Néstor. Dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí una pausa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La salvación no se pierde. Una vez salvo, siempre salvo. Y es más, a lo mejor tú no conocías a Cristo y de todas maneras eras salvo. Porque Dios es omnisciente, es decir, conoce toda ciencia, y Dios es omnipotente, tiene toda la capacidad de potencia. Y algo más importante, Dios es perfecto, lo que lo vuelve atemporal. Si Dios es atemporal, conoce pasado, presente y futuro. Y antes de que creara este mundo, independientemente de si creo más o no, eso ya no importa. Lo que estamos viviendo nosotros ahorita, Él ya sabía que tú ibas a ser salvo desde antes de la fundación del mundo, porque es Dios, nada le sorprende. Si alguien entrara salvo y le sorprendiera, dejaría de ser Dios, porque entonces ya no lo conoce todo. Quiere decir que Dios siempre te había escogido, por lo tanto siempre fuiste salvo, aunque tú ni en cuenta. Es así de impresionante, por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y ahí entra Romanos 8:28-30. Y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y en dónde está el hombre en toda esa ecuación? Ni aparece. ¿Por qué Pablo no escribe y el hombre decidió creer en Cristo? Porque el hombre no decide. Si estamos diciendo que el hombre es malo por naturaleza desde su nacimiento, mucho menos tiene la capacidad de saber lo que es correcto, menos puede decir, sí, yo quiero creer en Cristo. No, Dios implanta eso en el corazón de los hombres y dice, tú vas a creer en mí, porque Dios gobierna en el corazón de los hombres, lo vamos a ver más adelante. Dios pone el querer y el hacer, querer como el hacer en el corazón de los hombres, y más en los que van a ser sus hijos. Por lo tanto, todas las cosas que hacemos en realidad ya estaban predestinadas para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan allá en Efesios? Entonces, en todo esto, dice, a los que predestinó, ¿quién? Dios. No habla del hombre, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó. ¿Qué es la justificación?
La justificación es, y aquí hay abogados, sí lo hizo, pero hay justificación. Y como Cristo es el juez dice, pues sí lo hizo, pero ¿qué crees? De todas maneras, yo lo justifico y lo considero justo y por lo tanto no lo condeno. Eso es la justificación, en resumen. Y a los que justificó, a estos también entonces, ¿qué? Glorificó, es decir, los llevó a gloria, los llevó al cielo. ¿Cómo no va a haber un regocijo final? Claro, para llegar a esto, primero oíste, leíste, meditaste, creíste, viviste las pruebas, diste testimonio y por lo tanto tienes ese regocijo. Finalmente, Salmo 34:17, Fede, por favor. Dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Más claro ni el agua. No me digan que eso también representa un reto teológico. Vuélvelo a leer, por favor, Fede. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Ana era justa? Sí. ¿La escuchó Jehová? Sí. ¿Se acordó de ella? Sí. No solo la oyó, sino que le cumplió, como dice, la sacó de sus angustias. ¿La sacó o no de sus angustias? Claro. ¿Y tú eres diferente de Ana? No. Y probablemente tengas más herramientas teológicas que Ana hoy en día para pedirle a Dios. Porque antes no existía el canon completo, la Biblia estaba incompleta, solo había Antiguo Testamento. Ahorita ya puedes pedirlo sabiendo más las cosas. Entonces, ¿en quién confió Ana? ¿O en quién tuvo el gozo total de su salvación? Aquí es muy importante decir esto, porque en este mismo versículo más adelante dice que se regocijó en su salvación, por cuanto me alegré en tu salvación, hablando del versículo base en el que estamos estudiando. Por cuanto me alegré en tu salvación. Si estábamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿cómo sabía Ana lo que era la salvación? ¿Qué hubo? Pues vámonos todos parejos a Primera de Pedro 1, 9 al 12. Primera de Pedro 1, casi al final de sus Biblias. Primera de Pedro 1, del 9 al 12. Porque no solo Ana confiaba en la salvación, sino que Abraham ya había visto a Cristo. ¿Se acuerdan? Melquisedec, lo vimos la semana pasada. Había en el Antiguo Testamento cristofanías de esta naturaleza, pero no importa a quién le preguntaras, ¿Se acuerdan los que han estado en la iglesia más tiempo que vimos un estudio que fue el origen de las falsas religiones, cuando estudiamos la parte de Caín y Abel? Y cómo es que realmente sí existía ya una manera de hacer sacrificios, que era un cordero, que era la primicia, que tenía que ser en un lugar en específico, bajo ciertas circunstancias. ¿Y por qué? Porque Adán sí había conocido a Dios, Adán sí había platicado con Dios, por lo tanto, él ya nada más por medio de la fe le decía a sus hijos, es que Dios existe, y nos prometió regresar al jardín del Edén, nos prometió salvación. Ya se hablaba de un Salvador, y por eso había sacrificios, por eso el sacrificio de Abel fue más exquisito que el de Caín, porque ya sabían cómo tenían que sacrificar, ya había una justificación, porque la fe es por el oír, y Adán le hacía a sus hijos escuchar cómo era esa parte con Dios. Entonces, desde entonces, ya había un Mesías prometido. Vámonos ahí a 1 de Pedro 1, versículo 1, del 9 al 12. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, es decir, como Ana lo está diciendo, como al final, el gozo de la salvación. ¿Cuál es el fin de todo esto? Eso, la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, está hablando de los profetas, todos los del Antiguo Testamento, a estos se los reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por el que os ha predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan, mirad, los ángeles. Es decir, no hubo profeta en el Antiguo Testamento que no indagara sobre Cristo, que no conociera de Cristo. De una u de otra manera, porque ningún hombre entra al cielo si no es por Cristo, tanto del pasado como del futuro. Por lo tanto, a la luz de este versículo, quiere decir que también los profetas del Antiguo Testamento conocían de Cristo.
Prueba de ello es que Ana habla de la salvación, me regocijo en tu salvación. ¿Cómo sabía que iba a ser salva si no había venido Cristo? Porque ya se sabía, se tenía esta noción que iba a venir el Mesías. Incluso ahí en el libro de Isaías, ¿se acuerdan? Que es una parte que no le gusta a los judíos. Estaba profetizado Cristo. Es más, en la misma oración de Ana, más adelante, en los últimos pedazos, en el 1 de Samuel 2:10, habla de Cristo. Hay cristología ahí. 1 de Samuel 2:10. Dará poder a su... Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Y ahí viene la cristología. Jehová juzgará los confines de la tierra. ¿Cómo los va a juzgar? Pues por medio del juicio del trono blanco, que es Cristo. Dará poder a su rey, refiriéndose a Cristo. Y exaltará el poderío de quién. ¿De quién está hablando? De Cristo. Claro que ya se conocía de Cristo. Prueba de ello está en la oración de Ana. Y nos podemos poner a indagar en el Antiguo Testamento en general. Todos sabían de Cristo. Todos sabían de Cristo. Sin excepción. Cristología. Y ya casi 10 minutos. Entonces, de manera que los creyentes tienen que tener sumo gozo gracias a la fe, que ni en pruebas, ni en juicios, ni en obras que hagas, están fuera del cuidado de Dios. Dicho de otra manera, fíjate lo que te voy a decir. No podrías tener una mejor vida que la que Dios te planeó. Piénsalo, analiza lo que te estoy diciendo. No podrías tener una mejor vida que la que Dios ya te planeó. Tú puedes decir, es que esta vida no me gusta, a mí me gustaría ser millonario, a mí me gustaría... Y tú no sabes qué hubiera pasado, ni lo vas a saber. Con esas circunstancias perfectas que a ti te gustaría. No lo sabes y no lo vas a saber. Insisto. No hay mejor vida que la que estás viviendo. Y sean honestos también. Pónganse a reflexionar tantito en el contexto. ¿Fueron realmente infelices cuando fueron niños? ¿Fueron realmente infelices cuando jugaban en la calle con sus amigos? ¿Fueron realmente infelices comiéndose ese chicle, tomándose ese jugo de niños? Y a la par que ibas creciendo, ¿fuiste infeliz a la escuela en la que ibas? O sea, realmente en retrospectiva te sientes como que Dios te queda de ver algo. ¿Verdad que no? No, yo lo pienso y lo veo. A mí me gustó mucho el tiempo que estuve en vocacional y en la universidad. Yo no hubiera querido que fuera de otra manera. Aún hoy en día, a pesar de mi circunstancia, no quisiera que fuera de otra manera. Porque no solo es lo mejor, sino que estoy a gusto con lo que tengo. Realmente estoy conforme. Si lo piensas con cuidado en cada caso de cada uno de ustedes, realmente podrían decir, no me gusta mi vida. Y si no te gusta, también tienes la capacidad de cambiarlo, con la ayuda de Dios. Y finalmente, aunque lo quieras cambiar con la ayuda de Dios, ¿qué crees? Sigue siendo la vida que Dios te planeó. Porque a Dios no se le escapa nada. Entonces, por donde le busques, en retrospectiva, cuando eras niño, pastor, cuando era niño, ¿se arrepiente de haber sido niño como fue niño? Víctor, ¿tú te arrepientes de haber sido niño como viviste tu niñez, tus maldades, lo que hiciste? La mayoría diríamos que no hubiéramos querido que fuera de otra manera. Y un día vamos a llegar a nuestro lecho de muerte y vamos a estar acostados y vamos a decir, Dios, qué bueno que fue como fue, no hubiera querido que fuera de otra manera. No hubiera podido disfrutar lo que disfruté. En Cristo. En Cristo. En Cristo. Y aún los errores más graves que hayas cometido en tu juventud, de todas maneras Dios te los permitió para usarlos para bien, como experiencia. Entonces, por donde te quieras ir, no hay mejor vida que la que Dios ya te planeó. Desde la eternidad pasada, o sea, porque todas las cosas ayudan a bien, lo acabamos de leer. Ese es el gozo. Es parte del gozo. Hasta la semana que entra. Un versículo y a la mitad nada más. Sí, un versículo. Miren, son 11:37. Yo empecé a las 10:40. O sea, prácticamente ya pasamos la hora. No, porque el poder, hay que hablar del poder del creyente y va a estar interesante. Entonces, si me voy a vuelo de pájaro, Es otra hora. no. Bueno, medio versículo avanzamos. Bueno, entonces ya cortamos la transmisión.